Hola, mi nombre es Amparo. Te doy la bienvenida a mi taller. Hoy os presento esta bolsa práctica y sobre todo que podemos darle varias utilidades. Mirad, yo me la he hecho para tenerla por aquí por el taller. Vosotros la podéis hacer para los lápices de los niños del cole, para los vuestros pinceles, maquillaje, para guardar como una especie de recoge hilos, guardar pinturas, tijeras, material de costura, lo que más os guste. Lo bueno de esta cestita es que se puede utilizar así cerrada, también se puede utilizar abierta, que queda súper bonita, mirad, queda monísima así abierta y apoyada sobre nuestra tabla o sobre nuestra mesa de trabajo, pues la verdad es que nos viene bastante bien y nos sirve de bastante ayuda porque tiene mucha capacidad. O también la podemos colgar, mirad, la colgamos en nuestro taller, en el baño, en la habitación de los nenes, donde cada una más le guste o más le interese hacer. Lo colgamos de aquí y la boca queda completamente abierta. Lo bueno que tiene esta bolsita, y os enseñaré cómo hacerlo, es cuando vosotros vais a coger algo del interior, el forro siempre se va a mantener, nunca saldrá. Van unidas las dos bolsas de una forma que podemos manipularla sin ningún miedo a sacar el forro desde dentro. A mí la verdad es que me encanta y este sistema lo utilizo en muchos de mis trabajos por comodidad más que nada. Y bueno, pues si quieres ver cómo la he hecho, esta bolsita multiusos, que va solo cogida con un botón y que además lo bonito que tiene este tipo de bolsas es que nos permite ver la parte del interior que hace como una especie de vivo. La verdad es que es una monada. Si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Pues mirad, en un momento y de una forma fácil y sencilla vamos a hacer una bolsa súper bonita. Yo he cortado 50 de ancho por 30 de alto y esto lo he cortado en un tejido exterior, que en este caso he elegido una loneta, y en un tejido interior que voy a utilizar popelín. Como aún no sé muy bien para qué voy a utilizar esta bolsa, pues he decidido que no le voy a poner ni guata, ni fieltro, ni estabilizador, ni nada parecido. Lo voy a hacer muy sencillo. Después vamos a necesitar estos dos tejidos y yo he cortado un trocito de tela para hacer un poco de contraste en el color del interior. Lo podéis poner como más os guste a vosotras. De 4 por 10. Lo he doblado a la mitad, a la otra mitad, y ahora lo que voy a hacer va a ser pasarle un pespunte a máquina por este borde, justo por donde está abierto. Y vamos a cogernos los tejidos poniendo derecho con derecho y vamos a coser a máquina solamente un lateral y este lateral. Vamos a hacer como una especie de L y vamos a coser solo estos dos extremos, tanto del tejido interior como del exterior, y esta la vamos a hacer exactamente igual. Si no vais a utilizar loneta, podéis ponerle un poquito de entretela a vuestro tejido si es muy delgado. Y ya os digo, si la vais a utilizar para ponerla de pie, os recomiendo estabilizador. Si la vais a utilizar para, por ejemplo, para guardar cosméticos dentro del bolso, con un fieltro tendréis más que suficiente, no necesitáis mucho más. Sobre todo para que no se haga demasiado grueso. Así es que vamos a la máquina de coser, vamos a pasar pespunte, pespunte y el pespunte por aquí. Y vuelvo. Pues rápido, rápido. Mirad, ya tenemos hecho nuestras esquinillas y ahora vamos a hacer una caja de leche porque lo que queremos es darle profundidad a nuestra bolsita. Mirad, vamos a cogernos, esto ya sabemos muchas cómo se hacen. Vamos a coger solo
por ejemplo, con la uña, y vamos a marcar aquí como si fuese, si no, pues con la plancha. Yo en este caso con la uña se me queda bastante bien marcado. Vamos a marcar el centro, ¿veis? Ahora, esta línea que hemos hecho la vamos a unir con la línea que tenemos de la costura y tenemos que hacerlas coincidir las dos. Vamos a poner, como siempre os digo, los truquis que muchas veces nos sacan de muchos apuros. Mirad, ¿veis? Lo sacamos así. Y ahora, con la ayuda de una regla, vamos a buscar el tamaño de 6 centímetros. Lo voy a hacer con el metro porque la regla suele hacer un poco de reflejo. Mirad, vamos a cogernos, por ejemplo, que el 3 nos venga a la costura y vamos a buscar los 6 centímetros. Mirad, vamos a bajar un poquito y veis, aquí ya nos deja los 6 centímetros que va desde aquí hasta aquí. Y ahora ya sí le vamos a hacer una línea recta. ¿Veis? Ahora vamos a pasar un pespunte justo por esta línea y vamos a cortar el exceso de costura. Esto lo vamos a hacer en las dos esquinas y en las dos bolsas, en los dos extremos. ¿Veis? Esta seguramente es más fácil porque va cosida la costura por ambos lados. Entonces hacemos igual. Mirad que si ponemos hacia este lado la costura de esta esquina, esta costura nos venga en línea recta igual, que no nos quede una costura para cada lado. Nos vamos a ayudar del alfiler otra vez y vamos a hacer coincidir las dos costuras. Así, y ahora vamos a buscar los 6 centímetros. Y marcamos. Con esto vamos a la máquina de coser y vuelvo. Las he planchado para quitarle el bolígrafo, la marca de bolígrafo. Vamos a coger la que sería la parte exterior. Vamos a ponerla del derecho. ¿Veis cómo queda la caja de leche? Debe quedar las costuras completamente unidas. Tanto la que hemos hecho nueva como las dos que teníamos antes de ponerlas. ¿Veis? Necesitamos, y lo bonito es que nos coincidan las líneas, que no se vea una costura movida, una continuidad, ¿vale? Mirad, vamos a cogernos la bolsa, la vamos a colocar y la vamos a poner a la medida que a nosotras nos guste. Por ejemplo, a mí me gustaría un tamaño así. Me parece un tamaño idóneo, que me puede resultar bastante útil, sobre todo para ponerla donde yo quiero, que probablemente la ponga aquí en mi taller, porque además me gusta mucho el contraste que hace con mi fondo. Si la queréis más pequeñita, pues bajáis, vais bajando. A mí me gusta así y os voy a decir los centímetros que yo le voy a dejar a la mía. 8 centímetros y medio. Aquí voy a marcar en el centro, le voy a marcar donde va a ir el botón. Vamos a ponerle aquí una marca y ahora la vamos a poner, habíamos dicho, a 8 centímetros y medio, creo recordar. Bueno, pues a 8 centímetros y medio vamos a poner nuestro botón. Mirad, aquí vamos a ubicar el botón. Lo vamos a coser. Mirad, como esto va a ir
por la parte de dentro va a ir forrada, que no se va a ver, da igual que se vean los nudos o no. Estaba pensando en que a lo mejor me la voy a hacer un poquito más alta. Sí, la voy a hacer un poquito más alta. Mirad, a 7 centímetros. Me parece que va a quedar más bonita a 7 centímetros. Entonces, aquí en el centro le vamos a poner el botón. Yo he elegido este, que tiene tonos azules y amarillos, mucho más subidos que mi tejido, pero me gusta. Le voy a poner este. Y ya le damos aquí unos puntillos de sujeción y rematamos. Ahora, sin perder de vista la posición de la bolsa, vamos a cogernos la tira que teníamos hecha y la vamos a ubicar así, como si fuese un lacito, porque también luego podríamos colgar la bolsita, ¿vale? Entonces vamos a cogernos, en vez de este frontal, vamos a coger el de atrás. Este es el que nos va a hacer falta y le vamos a poner justo aquí en el centro, ¿vale? Tenemos aquí el botón y en la espalda sería donde ubicaríamos la cinta o el asa o como queramos llamarla. La vamos a poner un par de alfileres para ya coserlo a máquina. Y ya tendríamos preparado esta bolsita para coser. Yo ahora os voy a dar un truqui. Mirad, normalmente cuando hacemos este tipo de bolsas con otra bolsita interior, con un forro, siempre se nos suele mover. Al final terminamos tirando siempre del forro y se nos mueve todo lo que tenemos dentro. Para evitarlo vamos a hacerlo de la siguiente forma. Mirad, nos vamos a coger la bolsita del revés y la vamos a poner en esta posición. Vamos a coger la bolsita del revés y vamos a ponerla en la misma posición, revés con revés, y vamos a pasar un pespunte justo por aquí y vamos a unir estas dos partes y así no se os va a mover absolutamente nada, queda completamente cogida. Y esto lo podéis aplicar a los bolsos, a las bolsitas de los nenes, a las mochilas del cole, a todo tipo de cosas, porque es muy cómodo. A mí me resulta muy cómodo. Yo tengo que, o incluso vaciar la bolsa, ponerla boca abajo, me resulta muy incómodo tener dos bolsas. Esto ya lo hicimos con la cestita guardahilos. Las que me seguís y la habéis hecho os recordará este truqui. Así es que vamos a la máquina y vamos a pasar un pequeño pespunte por los dos lados. Así dejamos fijas las dos bolsitas. Bueno, pues ya hemos pillado los dos tejidos. Ahora vamos a poner uno sobre otro y vamos a dejar los dos del derecho. Vamos a sacar bien las esquinas. Y vamos a hacer coincidir costura con costura y liso y borde con borde. Subimos bien y ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser meter como 1 centímetro y 1 centímetro y vamos a cerrar. Vamos a hacerlo por todo el contorno.
Y ya vamos a dar un pespunte a máquina todo alrededor y tendremos terminada la bolsita. Vamos a la máquina. Pues ya tenemos nuestra bolsita. Solo nos quedará darle la vuelta y ya podremos utilizarla y llenarla con lo que queramos. Mirad, es que queda súper bonita. Esto lo vamos a traer, ¿veis? Lo bonito de este tipo de bolsita es que siempre nos va a quedar un poquito por fuera la parte interior, que va a ser lo que le va a dar el contraste a la bolsita. Mirad, lo vamos a poner así, ¿veis? Queda súper bonita. Voy a pasarle la plancha porque ha quedado la marca del bolígrafo. La verdad es que me ha encantado. Es súper fácil, rápida de hacer y además que nos viene bien para un montón de cosas. Pues así nos ha quedado nuestra bolsita de hoy. Este ha sido el proyecto de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale un like a mi canal, que él te lo agradecerá siempre. Y bueno, pues regálame un dedito arriba. Si quieres estar al tanto de los siguientes tutoriales que vayas subiendo, pues yo te aconsejo que te suscribas y actives la campanita. Si te apetece, nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso y hasta siempre, amiga. Chao.